Grandioso despertar universos, difundir el conocimiento humano es menester en esta ocasión. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de cruzarnos en el tiempo. Ahora sumérgete en parte primero. Capítulo primero, los usos de la Cábala. 1. Si queremos conocer la naturaleza interna del hombre por su naturaleza externa. Si queremos entender su cielo interior por su aspecto exterior. Si queremos conocer la naturaleza interna de árboles, hierbas, raíces, piedras, por su aspecto exterior, debemos perseguir nuestra exploración de la naturaleza sobre el fundamento de la Cábala. Porque la Cábala abre el acceso a lo oculto, a los misterios. Nos capacita para leer libros y epístolas sellados, así como la naturaleza interna de los hombres. Así escribía Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus Bono Eneim, llamado Paracelso, el médico, filósofo y místico medieval. 5. 2. El propósito de este libro es probar que lo que Paracelso reivindicaba para la Cábala, es tan verdadero en nuestros días como lo era en los suyos. El método de prueba no será por un intento dirigido a la historia de sus costumbres, o a un análisis de dónde surge. Porque la prueba de cualquier budín está en comerlo, y no en cualquier catálogo de los anteriores ilustres participantes de él, ni en un tratado sobre el origen de los diversos ingredientes. 3. Como sistema teosófico, la Cábala y su diagrama básico, el árbol de la vida, trabajan. El único propósito de estas páginas es poner al lector en posición de intentarlo por sí mismo, y hacer después su propio juicio a partir de su propia experiencia. Este libro es por lo tanto una guía práctica, así como un tratado teórico. Se halla dirigido a aquellos que buscan una investigación psíquica y una aventura espiritual, más que a los que buscan meramente una adquisición de conocimiento. 4. Pero a fin de prevenir cualquier malentendido inicial, será conveniente examinar la afirmación de Paracelso con mayor detalle. 5. Su primera afirmación es que por medio de la Cábala podemos conocer la naturaleza interna del hombre por medio de su naturaleza externa, y entender su cielo interior por su aspecto exterior. Continúa luego incluyendo al mundo externo de árboles, hierbas, raíces, piedras y naturaleza en general. 6. De todo esto podemos colegir el concepto básico de que hay una realidad interna, o esencia de las cosas, aparte de su apariencia externa, y más aún, que la naturaleza de las interna puede ser deducida a partir de la externa. Este no es en absoluto un concepto excepcional. Se halla completamente en línea con toda filosofía idealista. Incluye sin embargo los refinamientos de las escuelas herméticas de que Dios hizo al hombre a su propia imagen, de modo que el examen del hombre puede conducir al conocimiento de Dios. Y así como Dios creó a la naturaleza, así ella, al mismo tiempo, oculta y revela a Dios. 7. De este modo, toda manifestación en el mundo material es un efecto de causas que operan desde un plano superior, y estas causas pueden ser deducidas a partir de los efectos producidos, hasta retrotraernos a la causa primaria, Dios mismo. Esto se halla de acuerdo con el axioma hermético como es arriba es abajo. 8. Es obvio que dentro del hombre el nivel de causación es superior al mundo material, salvo que uno considere al hombre como un autómata. Por ejemplo, las acciones de un hombre están regidas por sus decisiones mentales o direcciones emocionales. Puede decirse que sus decisiones y direcciones son a su vez un efecto del ambiente, y esto desde luego es verdad, porque todos los que viven en el mundo material se hallan afectados por él aunque unos más que otros. La gran mayoría de la humanidad está regida por circunstancias externas, pero el hombre superior es aquel que trabaja su propia dirección, y entonces cambia su ambiente, o su reacción ante él, acordemente. Él es un maestro de su destino. 9. Del mismo modo, las múltiples formas de la naturaleza pueden ser concebidas como diversos experimentos en lo que ha sido llamado el gran laboratorio de la vida. La hipótesis materialista de la selección natural es muy lógica en su propio nivel, pero empuja a la lógica un buen trecho, casi tan lejos como el brazo de la coincidencia, proverbialmente largo. Se le pide a uno que mire a una rosa, a la belleza iridiscente de la cola de un pavo real por ejemplo, y crea que una era la forma más atractiva para ciertos insectos, y la otra el patrón particular que más excita los deseos eróticos de la pava, y que todas las otras variaciones murieron. Similarmente, se invoca a la coincidencia para explicar cómo la naturaleza física de este planeta llegó a ser justo aquella en la que la vida podría existir. Ciertamente, ¿no es acaso la existencia de un plan detrás de todo ello la explicación más lógica y satisfactoria? Algunos dirán que la lógica y la satisfacción no son necesariamente criterios de verdad, y desde luego esto es cierto por lo que respecta a la especulación filosófica.
Si se lleva la mente suficientemente lejos, uno se enfrenta finalmente con la elección del nihilismo o la fe. Entonces vuelve uno a la lógica y a la satisfacción para justificar a uno u otra de acuerdo con la elección irracional. 10. Sin embargo, la creencia en un plan divino, excepto quizá para un Christian Scientist, no supone un intento de negar las limitaciones que impone el mundo físico. Las leyes del mundo físico no pueden ser contradichas, y cualquier cosa que va contra ellas sufre acordemente. Las leyes de la física, la química y la biología anteceden a la venida de la vida, y la vida tiene que adaptarse a ellas. Pero estas leyes no impiden la manifestación de una gran belleza, o cualquier otro propósito de la vida, más de lo que puedan causarlo. Son, a lo sumo, condicionantes. 11. A la vista de esto, es posible concebir que haya formas de vida en otras estrellas y planetas, que se hayan adaptado a florecer en esas condiciones. Uno puede concebir seres con cuerpos de fuego en el Sol, por ejemplo. Esto es ciertamente más probable que la idea de que el nuestro es el único planeta habitable dentro de miles de años luz. Si la vida desea manifestarse, se manifestará, cualquiera que sean las condiciones. Y habiéndose adaptado entonces a esas condiciones, proseguirá su propio camino de expresión de acuerdo con, no como un resultado de, esas condiciones. N del T. Literalmente, científico cristiano, es decir, seguidor del movimiento Christian Science, ciencia cristiana, que pretende subsanar la falta de armonía en el plano físico, creándola en el plano mental, en un trabajo de imaginación creativa. 12. Esto nos devuelve a la declaración de Paracelso de que la naturaleza interna, que causó la forma externa, puede ser deducida a partir de la forma externa. El método que recomienda es el de la Cábala, el cual, aun siendo un sistema construido sobre las correspondencias simbólicas, no tiene nada que ver con las pseudociencias que crecieron durante la Edad Media, excepto que estas últimas son aplicaciones ignorantes de su doctrina general. Incluso Paracelso, siendo un hombre de su tiempo, fue culpable de tal clase de error. Él creyó, por ejemplo, que como las hojas del cardo son picantes, 6. Era una excelente hierba para la cura de la picazón interior, y que como otra hierba tenía sus raíces envueltas en una funda que era como una armadura, daría protección contra las armas. Se necesitaría mucha fe hoy en día para confiar en tales curas y prevenciones, pero hay muchos que pagan un buen dinero por libros que proponen decir el carácter o la fortuna a partir de las letras del nombre, el residuo en sus tazas de té, sus tazas de café y demás, supersticiones todas que surgen de la misma fuente. 13. Lo lastimoso de ello es que tales manifestaciones hacen que mucha gente inteligente de hoy condene como tontería cualquier cosa que huela a ocultismo, así como nuestros abuelos, menos tolerantes, lo condenaban como brujería. Lo moral en ambos casos es no arrojar al bebé con el agua del baño, aunque nuestros antecesores lo quemaron en la estaca como buena medida. 14. Paracelso continúa estableciendo que la Cábala abre el acceso a lo oculto, a los misterios. Nos permite leer epístolas y libros sellados, así como la naturaleza interna del hombre. 15. Es interesante notar que después de su catálogo de oculto, misterios, epístolas y libros, él vuelve al hombre de nuevo. El hombre es la clave completa para todas estas cosas, porque el famoso lema escrito en oro a la entrada del oráculo élfico Notice Auton, conócete a ti mismo, o llega a conocerte a ti mismo, es el comienzo, y también el final, de todo desarrollo espiritual. 16. La palabra oculto significa escondido, y se usa a menudo sinónimamente con la palabra esotérico para los pocos. Y ambas se usan en conjunción con la que es llamada a menudo la enseñanza de los misterios. Será conveniente ampliar un poco estos conceptos. 17. En el uso común, la palabra misterio puede significar algo secreto o inexplicable. En su sentido eclesiástico, es una verdad religiosa por encima de la razón humana, pero revelada por Dios. Y en su sentido arcaico, era un oficio o gremio. Al hablar de los misterios como una escuela de iniciación, se está usando la palabra como una combinación de todos estos significados. 18. Las enseñanzas de los misterios, en cuanto que muchos de ellos son verdades religiosas, están más allá de la mente racional. Para los procesos mentales lógicos, con los que tanta gente insiste en operar enteramente, pueden muy bien parecer carentes de sentido. El misterio de la Santísima Trinidad, por ejemplo, es una verdad religiosa que se halla más allá del alcance de la mente. Muchos la han aceptado por fe, pero para los pocos, los místicos de la Iglesia, puede ser una gran realidad, una profunda experiencia que, posteriormente, no puede ser descrita adecuadamente por palabras.
Pero las palabras son los datos sobre los que trabaja la mente racional, y los únicos medios de comunicar tales cosas en palabras es por analogía, alegoría y símbolo. E incluso esto transmite poco a los procesos normales de la mente, como puede comprobar por sí mismo cualquiera que intente interpretar el Apocalipsis, por ejemplo. 19. Es por razones similares que se usan las palabras oculto y esotérico. Se han escrito muchas portentosas tonterías sobre el secreto oculto, las claves de poder y similares, en los años pasados, principalmente para cubrir la ignorancia en el escritor, o bien por un autoengrandecimiento barato. La razón por la cual los misterios, que son realmente el yoga de Occidente, se dicen escondidos y para los pocos, es porque no pueden ser explicados a los intrusos. La barrera es puramente de comunicación. Tratar de describir una experiencia mística es como tratar de describir el aroma de una flor. Uno no puede hacerlo. Lo mejor que puede uno hacer es contarle al que inquiere cómo puede obtener la flor en cuestión, de modo que pueda olerla por sí mismo. Si él no quiere preocuparse en seguir vuestras instrucciones, o se rehúsa llanamente a creer que la flor existe, no hay nada que se pueda hacer al respecto. La cábala podría por tanto ser descrita como un piano del jardín de las flores de la experiencia mística. Uno puede presentarlo a un inquiridor si se haya interesado, pero depende en último término de él si lo usará o no. Esto es, no hay beneficio alguno en tener una comprensión puramente intelectual de sus ramificaciones. Tiene que hacerse un uso práctico de él. La aproximación meramente intelectual es como esperar a oler las flores directamente a partir del catálogo de un vendedor de semillas. 20. Cuando llega el secreto es en el uso práctico de la cábala en un grupo. Es posible llegar a un buen grado de progreso por cuenta propia, pero en una escuela de misterios el proceso es más rápido. Aquí se establece una mente grupal, que afecta a la mente inconsciente de cada uno de sus miembros. Las ideas de cada miembro del grupo son vertidas, como si fuera, de modo que puedan ser cogidas telepáticamente por todos los otros miembros. Este es un proceso puramente automático, y ocurre en cualquier grupo de gente en mayor o menor extensión, pero más aún cuando lo que se conoce se mantiene secreto, estrictamente apartado de cualquiera que esté fuera del grupo, y particularmente cuando las cosas que se mantienen secretas son materias que afectan profundamente al subconsciente, simbolismo, creencias religiosas, imágenes mitológicas, etc. En este caso, el secreto es necesario, o el trabajo se vuelve sin valor. Pero el secreto solo tiene valor práctico para ese grupo en particular. 21. Así, en el trabajo práctico esotérico, como en la adoración religiosa y hay una conexión estrecha entre ambos, un grupo es una ventaja distinguida. Como dijo nuestro Señor, porque donde haya dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Y en un trabajo más avanzado, particularmente cuando los símbolos usados no son contemplados meramente de modo subjetivo sino ejecutados ritualmente, se necesita algún elevado grado de destreza. Hay más en una misa romana católica, por ejemplo, que vestirse con vestimentas y recitar las palabras. Es en el desarrollo de esta destreza que los misterios pueden ser considerados, en el significado arcaico de la palabra, como un oficio o gremio. El entrenamiento es uno de aprendizaje. Así, el formar un grupo de ritual requiere al menos una persona que sea ya experta, la cual puede entrenar a otras. Si se reúnen una multitud de amateurs y tratan de hacer trabajo ceremonial, el 7. Resultado será, o bien nada, o bien más de lo que habían pactado. Y esto último no es una broma, porque las potencias subconscientes que hay detrás del simbolismo místico son dinamita psicológica. Si el contenido del canal supera tu expectativa, para nosotros sería un gran apoyo, para seguir mejorando el canal, si te suscribes, si compartes, si le das like, y lo más importante, una crítica constructiva. La opinión en los comentarios será tomada en cuenta. Muchas gracias por el tiempo.